duda o consulta durante la sesión. Voy a estar como moderador de la clase. Voy a compartir también el enlace de asistencia para que ustedes puedan registrar su última participación dentro de este diploma. Bien, ya tenemos en sala al ingeniero Agustín Valderrama, que está bastante ya entusiasmado por iniciar para este cierre de sesión y cierre de diploma con éxito. Bien, buenas noches, ingeniero Valderrama. Le doy pase. Gracias, ingeniero Hugo. Voy a compartir mi pantalla para poder iniciar esta última ya clase de este diploma interesante y este diploma realmente importante de cara a la gestión de mejora dentro de las organizaciones. Entonces, hoy nos toca hablar de la auditoría que se tendría que hacer de manera previa a la certificación final por una empresa certificadora. Y bueno, vamos a entender un poco de qué se trata la auditoría. ¿Ya? Entonces, hoy hablamos principalmente de la auditoría de ISO 9001, versión 2015. Y para eso es importante entender, o por lo menos tener claro cuáles son los objetivos que vamos a tener que cumplir el día de hoy. El primer objetivo es identificar las características o técnicas de la auditoría de tercera parte. Y ustedes dirán, ¿qué es una auditoría de tercera parte? Bueno, hoy vamos a entender qué son auditorías de primera parte, qué son auditorías de segunda parte y qué son auditorías de tercera parte. También vamos a proponer o voy a mostrarles algunas herramientas o instrumentos que les van a permitir desarrollar con éxito las auditorías. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo es que la auditoría se va desde la planificación, gestando hasta la ejecución y posterior entrega del informe. Vamos también a entender cómo se estructuran las auditorías, como un proceso, como hemos venido hablando en ISO, con entradas, con actividades y con salidas, y vamos a ver cuáles son estos métodos que se usan para hacer auditorías. Entonces, básicamente hoy vamos a entender de manera integral cómo funciona una auditoría, qué es lo que se hace en una auditoría, cuántos tipos de auditoría hay y algunas cosas adicionales. Y lo primero que vamos a preguntarnos, lo primero que yo preguntaría en esta noche es, ¿qué es una auditoría? ¿Qué creen ustedes que es una auditoría? Pueden escribir en el chat de pronto o pueden también levantar la mano para poder activarles el micrófono. Pero por ahora, por favor, escriban en el chat, ¿qué creen ustedes que es una auditoría? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de auditoría? Y bueno, yo voy a poner aquí la definición. Y auditoría no es otra cosa que un proceso en el cual se miden o se verifican si es que una organización o si es que un proceso cumple con los criterios de auditoría o cumple con los requisitos que se suelen colocar para efectos de un resultado. En el caso, por ejemplo, de una empresa que va a certificar ISO 9001, revisaremos todos los requisitos contados desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10 y entenderemos que cada debe es un requisito y la idea será revisar la mayor cantidad de requisitos posibles de tal manera que podamos tener un panorama claro de si la empresa o la organización cumple o no para decir que está certificada o decir que tiene un sistema de gestión de calidad alineado a la norma ISO 9001. Este proceso es sistemático, ¿por qué? Porque es un proceso en el cual se suele juntar, se suele amarrar todos los puntos de la norma. Es un proceso independiente, ¿por qué? Porque la organización no puede, una organización no puede ser juez y parte, es decir, no puede auditarse a sí misma y decir, yo cumplo con la norma ISO 9001 en su versión 2015. Normalmente lo que se pide es que haya una organización tercera, una organización distinta, que haga un proceso independiente, de tal manera que no haya un conflicto de interés allí. Y es un proceso documentado, ¿por qué? Porque en la auditoría se recoge evidencia que se contrasta con los criterios de auditoría y finalmente se determina si hay conformidad o no conformidad. Y toda esta, digamos, esta recopilación de evidencia tiene que quedar documentada, tiene que quedar evidenciada y por esa razón el proceso es un proceso documentado. La auditoría es una de las acciones de mejora más usadas en la actualidad. Es una acción que realmente permite hacer una revisión, si bien no deja de ser muestreal, sigue siendo una revisión importante
de cara a entender cómo una organización cumple con determinados criterios. Entonces, entendiendo ya qué es una auditoría, pregunto yo, ¿qué esperamos de un auditor? ¿Qué esperamos de una auditoría? ¿Qué sí esperamos y qué no esperamos? Estoy seguro que alguno de ustedes ya fue auditado en algún momento, quizá en su actual trabajo, en la empresa anterior, o quizá vieron desde fuera un proceso de auditoría, y sí me gustaría entender qué ustedes esperarían de un auditor, o qué esperarían de una auditoría y qué no esperarían. ¿Pueden, por favor, escribir en el chat? Alexei, Gloria, Yamile, Ángela, Alex, Janacy. Vamos escribiendo en el chat, muchachos. Vamos respondiendo qué sí espero y qué no espero. ¿Cómo debe ser un auditor o cómo debe ser una auditoría? Si me preguntaran a mí, yo diría que esperaría que un auditor sea de pronto amable, ¿ya? Que sea objetivo, que sea de pronto también alguien conocedor del tema, ¿no? Que conozca el tema, que sea técnico, que sea ético, diría yo también, tiene que ser ético, no tiene que mostrar algún tipo de conducta. Gracias, Stephanie, por identificar las deficiencias del proceso. Muy bien. Yo esperaría que un auditor tenga todas esas características para que, como dice Stephanie, me permita a mí, imparcial, correcto, imparcial, para que mi proceso sea y tenga éxito, yo tengo que pedir o esperar por lo menos que el auditor tenga todas estas características. ¿Qué no esperaría de un auditor? Yo no esperaría de un auditor a alguien que sería lo antónimo, lo que estamos poniendo aquí, ¿no? Alguien parcial, alguien subjetivo, alguien que de pronto no conoce bien el proceso. Y cuando hablo de proceso no me refiero quizá al proceso per se de digamos, de una organización que puede ser en algunos casos elaboración de un producto, puede ser el hecho de brindar un servicio, sino que conozca la norma, que conozca cómo debe funcionar un sistema de gestión de tal manera que yo o que el auditor, bueno, pueda ir conectando todas las cosas que se van revisando. Normalmente, cuando el auditor no tiene mucha competencia técnica sobre un proceso específico, lo que se hace es convocar a expertos técnicos. Y hay personas que acompañan a las auditorías o acompañan al equipo auditor solamente para dar conocimiento técnico. También existe eso en el ámbito de auditoría. Y sí, como bien decía por aquí también Alex, esperamos que el auditor sea íntegro y que la auditoría, lo que no esperamos es que la auditoría sea improvisada. Y aquí, mi estimado Alex, hay algo importante que entender. Hay varios tipos de auditorías. Hay auditorías que son no anunciadas, hay auditorías que son programadas, por tanto, tú sabes exactamente cuándo va a ser la auditoría. Hay auditorías que son semi-anunciadas y te dicen, mira, la ventana para hacer la auditoría es los meses de julio y los meses de agosto, ¿ya? O julio o agosto. Es semi-anunciada, ¿por qué? Porque tú no sabes si va a llegar el 1 de julio, si va a llegar el 15, el 20, el 30, o el 1 de agosto, o el 10, o el 17, pero sí sabes que va a ser durante estos meses. Esa es una auditoría semi-anunciada. Hay auditorías que son inopinadas, y muchos casos, muchas normas de gestión, muchos clientes constituyen así su programa de auditorías como no anunciada, y en cualquier momento llegan. Y las otras auditorías, como una auditoría de certificación, por ejemplo, para el caso de ISO 9001, es una área que se programa. Es una auditoría en la cual nosotros como auditados, como parte de una empresa, sabemos exactamente en qué momento es que llega el auditor o el equipo auditor para revisar el cumplimiento de los requisitos frente a la norma, en este caso, ISO 9001. ¿Ok? Y sí, la auditoría nos permite encontrar justamente o nos permite decir en qué medida la organización mide o en qué medida la organización cumple, perdón, con los criterios de auditoría o con los requisitos que establece una norma o que establece un sistema de gestión que va a ser revisado.
En una auditoría, normalmente, como les decía, hay más de un actor y hay más de digamos, más de una parte interactuando en el proceso de auditoría. Yo les hablaba hace un ratito del experto técnico. Este experto técnico acompaña al equipo auditor cuando el equipo auditor no tiene expertise sobre un proceso en específico. Y lo que hace esta persona es darles esa expertise. Imaginemos que por alguna razón, vamos a decir, yo soy ingeniero industrial, ya de formación soy ingeniero industrial, he trabajado bastante tiempo en agroindustria, he trabajado bastante tiempo en actividades avícolas, actualmente en actividades acuícolas, pero yo nunca he trabajado como tal, trabajado de manera directa en una empresa de gas, por ejemplo, o en una empresa en un gasoducto o algo similar. Y bueno, de pronto yo soy auditor líder IRCA para ISO 45001 y me dicen, Agustín, necesitamos que vayas a hacer una auditoría a una empresa de gas. Y yo conformo mi equipo auditor, o la casa matriz conforma mi equipo auditor, y vamos a hacer la auditoría de ISO 45001. Pero nosotros no conocemos el proceso de gas, no sabemos cómo es que realmente ocurre este proceso. Entonces, lo que se hace allí, o lo que las casas matrices prevén, es que se convoca a una persona que trabajó de pronto 15, 20, 10 años en gas y le dicen que acompañe al equipo auditor. ¿Para qué? Para darles conocimiento específico al equipo auditor relacionado a la experiencia, relacionado a lo que él ha vivido en el tiempo que trabajó en este rubro, en esta industria. Entonces, es en algunos casos así, pero si, por ejemplo, vamos a decir, yo tengo que ir a auditar a una empresa agroindustrial, pues bueno, no necesariamente tendrían que tener un experto técnico. ¿Por qué? Porque por los años que he pasado trabajando en empresas agroindustriales, seguramente el entendimiento de la organización y del proceso como tal va a ser más fácil, por tanto, no se requiere a este experto técnico. El auditor o los auditores, porque normalmente en las auditorías no necesariamente va solo una persona, hay auditorías que realmente son o se hacen a organizaciones muy grandes, y para acortar un poco el plazo de auditoría, lo que se hace es enviar a 2 o 3 personas, en cuyo caso uno de los auditores asume el rol de auditor líder y los demás son el equipo auditor, y se dividen de alguna manera las revisiones cuando son diversas sedes o cuando son diversos procesos para hacer mucho más simple o mucho más corto el tiempo del proceso de auditoría. Entonces, el auditor es una persona que tiene competencia para llevar la auditoría y que además pasó un proceso de entrenamiento y también de certificación. Normalmente en las organizaciones, en este caso las casas matriz, cuando van a contratar a un auditor, piden que tenga ciertas características o ciertas competencias y cierta experiencia también, y que tengan ciertas certificaciones, que estén certificados por IRCA, que estén certificados por APSA, en fin, hay más de una certificación relacionada a este tema. Estas 2 personas, digamos, hacen parte del equipo auditor, hacen parte de quienes van a auditar, pero también hay un actor importante en un proceso de auditoría, y ese actor importante es el auditado. El auditado normalmente vamos a llamar al auditado como, como la organización que está siendo auditada, pero normalmente siempre hay una contraparte en una auditoría, es decir, hay alguien que atiende la auditoría y que es por donde se canaliza la información, y eso también hace mucho más sencillo el proceso como tal, porque imagínense estar pidiendo información a uno, a otro, y quizá estar muy atomizado el tema de por ahí recabar la información. Para el auditor se hace pesado. Entonces, cuando alguien está allí para responder la auditoría, eso es mucho más sencillo. Pero el auditado finalmente no es esa persona. Cuando hablamos de actor de la auditoría y hablamos de auditado, no hablamos de la contraparte en la auditoría, sino que hablamos de la organización que está siendo motivo, que está siendo de alguna manera analizada a la luz de una norma de gestión. Para nuestro caso, si hiciéramos una auditoría, estaríamos hablando de ISO 9001. Y en algunos casos, el auditado también es el cliente de la auditoría. En otros casos, no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo como empresa quiero certificar ISO 9001, yo soy quien contrato a una casa matriz para que me haga la auditoría.
Pero cuando las auditorías las pide un cliente, por ejemplo, mi cliente sería el cliente de la auditoría y yo sería el auditado. ¿Ya? Entonces, en algunos casos ocurre que el auditado también es el cliente de la auditoría porque es el que solicita la auditoría, y en otros casos, quienes solicitan la auditoría, bueno, son otras empresas distintas, otras organizaciones distintas al auditado. Entonces, recuerden, chicos, estos 4 actores entran en juego o están presentes cuando hay un proceso de auditoría. El cliente, que es el que solicita, el auditado, que es a quien se revisa o a quien se tiene que de pronto determinar si cumple o no con los requisitos, el auditor o auditores, que son las personas que hacen la auditoría, y en algunos casos se convocan a expertos técnicos para que estos ayuden con su expertise en algún proceso en específico. ¿Cuáles son los principios de la auditoría? ¿No? Y aquí hay que, seguramente algunos más, pero voy a mencionar los que considero son los más importantes. En principio, el auditor tiene que ser ético. Y con ético me refiero a que el auditor no puede sucumbir a ningún tipo de, digamos, de ofrecimiento que no permita que él pueda mostrar los resultados tal y como son. Y ha pasado y me ha tocado ver en algún caso empresas a las que vas y de pronto encuentras y sabes que hay incumplimientos porque los evidencias, y luego viene el gerente y dice, mira, ¿sabes qué? Cuéntame cómo podemos hacer y dime cómo es que podemos solucionar este tema. Y hay que entender aquí algo importante. El auditor, en el proceso de auditoría, el auditor es quien revisa y quien evalúa la conformidad. El auditor no es un consultor. Puede ser que tú en algún otro caso, o la persona que hace la auditoría en algún otro caso, sea consultor y que para otras organizaciones él haga trabajos de consultoría. Pero en la auditoría, el auditor no debería emitir ningún tipo de opinión o no debería emitir ningún tipo de recomendación pensando desde la cabeza de consultor, aun cuando lo fuera y cuando lo sea. Él no puede decir, por ejemplo, ¿no? Ya, mira, no te voy a dejar la no conformidad o te la voy a poner como no conformidad menor y acá está mi empresa, acá está mi consultora y contrátame para yo decirte cómo es solución. Eso no puede hacer el auditor. Recuerden, el auditor es alguien ético y es alguien imparcial. No podemos nosotros pensar que un auditor o no podría ser auditor alguien que no es ético, ¿ya? Porque eso es claramente denunciable ante la casa matriz y también es uno de los requisitos fundamentales que el auditor tiene. ¿Qué más? El auditor tiene que tener presentación ecuánime. El auditor tiene que ser una persona que realmente refleje una conducta intachable, refleje un trato también intachable y que sea alguien pues realmente que transmita valores, ¿ya? Él no puede hacer algo distinto a ello. Pero es importante también, aquí algo que normalmente ocurre con algunos auditores, ¿no? En algunos lugares, ¿no? En algunos lugares hay ciertas costumbres y hay ciertas prácticas que son normales para ellos y pudiera ser que a un auditor eh, de pronto no le sean familiares, pero el auditor tiene que, de alguna manera, romper un poco los paradigmas que tiene o que trae y entender que de pronto una auditoría en Perú no va a ser lo mismo que una auditoría en Costa Rica, o que una auditoría en Ecuador, o que una auditoría en México, o que una auditoría de pronto en la India, donde no necesariamente las costumbres son iguales. Es importante entender que el auditor tiene que en, comprender también que hay un contexto en el cual se desarrolla la auditoría y que él no puede pensar que el contexto va a ser igual quizá del país de origen de él o que va a ser igual a las costumbres que él trae. Es importante que el auditor tenga esa mentalidad abierta para entender también que las organizaciones, dependiendo del lugar en donde están, tienen ciertas costumbres o son parte de una cultura específica y él tiene que adaptarse a ese contexto en el cual está.
Por supuesto, el auditor también tiene que tener un debido cuidado profesional. El auditor tiene que ser, ya les dije, íntegro, pero el auditor también tiene que presentarse de la manera más adecuada posible. No puede hacer algo distinto, ¿no? El auditor no puede, pues, irse mal, no sé, mal vestido, mal presentado. ¿Por qué? Porque eso también es algo importante y es un principio fundamental para los auditores. Ahora, de la auditoría se espera que la auditoría sea un proceso independiente, que sea, ¿por qué independiente? Ya les dije hace un ratito, porque normalmente hay casas matrices o hay, digamos, empresas de certificación que ponen ciertas reglas. Voy a poner un ejemplo aquí fuera de una casa matriz y alineado a nuestra ley de seguridad, la ley 29783, y en este caso hay un decreto supremo, que es el decreto supremo 014 del 2013 TR. ¿Qué es lo que dice el decreto supremo 014? Dice que las organizaciones deben pasar cuando menos cada 2 o cada 3 años una auditoría por un auditor certificado ante el Ministerio de Trabajo para determinar si cumple o no con su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Quien les habla es auditor autorizado en el Ministerio de Trabajo para hacer esas auditorías. Pero ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, hasta hace menos de un año trabajé en un grupo empresarial que se llama Grupo Rocío, ¿ya? Yo no puedo, y dice la norma, en el periodo de 2 años, yo no puedo volver al Grupo Rocío y hacer una auditoría para ver si su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo funciona. No puedo. O para ver en qué grado cumple. ¿Por qué? Porque la norma dice que deben pasar mínimo 2 años. ¿Por qué la norma dice eso? Porque si yo voy en un periodo de tiempo menor, podría ser que afecte la independencia del proceso de auditoría como tal. ¿Por qué? Porque tal vez van a haber todavía algunos conflictos de intereses, ¿no? Y más si de pronto la gestión que voy a revisar fue la gestión mía antes de salir del grupo. Entonces, es importante que se cumplan a veces ciertos plazos para poder volver a auditar una organización en la cual trabajaste o en la cual fuiste consultor de pronto. Ya no puede ser juez y parte, no puede ser consultor y a la vez el auditor. Eso no puede pasar. Es más, a las empresas que normalmente uno les audita, a esas empresas no les puedes ofrecer ningún servicio de consultoría porque eso rompe el principio de independencia de la auditoría y repito, comienzan a haber por ahí conflictos de intereses. A su vez, el proceso de auditoría es un proceso basado en la evidencia. Yo no puedo, por ejemplo, ¿ya? Yo no puedo ir a hacer una auditoría y de pronto en la entrevista, bueno, yo entrevisto, vamos a suponer, de un grupo, de una empresa de 1000 personas, entrevisto a 100. Ese es mi muestra. Y dentro de las 100 entrevistas, por ahí alguien cuando termino la entrevista, solamente una persona viene y me dice, ingeniero, ¿sabe qué? Aquí en la empresa hacen trabajar niños. ¿Ah? Y eso legalmente no está permitido. Pero hacen trabajar niños, ingeniero. Pero me dice una persona de 100. Si en el proceso de auditoría, de pronto que me dura, no sé, 3 días, ¿ya? 3 días de auditoría. En los 3 días de auditoría, yo haré todo lo preciso necesario para poder, de alguna manera, encontrar alguna evidencia de que hay niños trabajando. Pero si a pesar de revisar la nómina, si a pesar de revisar los contratos, si a pesar de hacer una muestra aleatoria, de pedir el listado de personal, a pesar de hacer recorrido en las instalaciones, yo no encuentro nada relacionado a que haya niños trabajando en la empresa, yo no puedo al final de la auditoría dejar una no conformidad porque hay niños trabajando en la empresa. Y no podría poner al final de la auditoría, la empresa tiene niños trabajando tal y tal. No podría. ¿Por qué? Porque no tengo evidencia. Y si bien es cierto, las entrevistas configuran evidencia, 1 de 100 realmente no es algo que pudiera tomarse como algo válido para decir que tengo evidencia suficiente. Y aquí entra mucho a tallar el criterio del auditor, ¿ya?
normalmente cuando hay que determinar una no conformidad mayor, menor, o determinar la criticidad del hallazgo, se evalúa qué tan sistemático es el fallo. Y aquí hay que tener en cuenta eso cuando vamos a hacer una auditoría. Entonces, estos son los principios básicos que debiera tener una auditoría y que debiera tener también un auditor. Ahora, ¿cuántos tipos de auditoría tenemos? Recuerden que al inicio, cuando hablábamos de los objetivos, hablábamos de los tipos de auditoría. Y aquí nosotros tenemos 3 tipos de auditoría. Hay auditorías, como alguien escribió por aquí en el chat, hay auditorías internas, y las auditorías internas normalmente se conocen como auditorías de primera parte. ¿Quiénes hacen las auditorías de primera parte? Lo hace la misma organización dentro de su organización como tal o dentro de sus procesos como tal. Tengo a un área de calidad que audita el área de producción, tengo un área de SIG que audita el área de pronto de mantenimiento, tengo el área de seguridad en el trabajo que audita de pronto a operaciones. Las auditorías internas son auditorías de primera parte y lo que permiten o lo que ayudan es que la organización pueda de pronto tener información relevante, importante respecto del cumplimiento de ciertas cosas. Entonces, es algo que normalmente se elabora, se lleva a cabo dentro de la misma organización. Esas auditorías internas también se conocen como auditorías de primera parte. Las auditorías de segunda parte ya no las hace la organización para sí mismas o para sí mismas, sino que aquí la auditoría de segunda parte es una auditoría realizada por clientes. Los clientes, normalmente en muchos de los casos, lo que hacen es enviar representantes o contratar ellos su propia casa matriz, su propio organismo de auditoría, para ir y hacer una auditoría al cliente. Y normalmente lo que se revisa aquí es qué tanto el cliente o qué tanto mi proveedor cumple con el contrato, qué tanto mi proveedor cumple con la normativa. Imaginemos que yo le vendo a una empresa norteamericana conservas de palta, ¿no? Poniéndome algo quizá fuera de lo común, como ejemplo. Y esta empresa, como no tiene la certeza de pronto de que, a pesar de que yo tengo el certificado ISO 9001, la empresa como no tiene la certeza al 100% de que yo tengo un sistema de gestión implementado, lo que la empresa hace es contratar a un auditor para que este auditor, en nombre de la empresa, en nombre del cliente, venga y valide el sistema de gestión de calidad alineado a ISO 9001. Entonces, si el resultado es favorable, seguramente el proveedor, o en este caso mi cliente, para mi cliente y para él, yo soy proveedor, tendrá mucha más confianza de comprar mis productos, tendrá mucha más confianza para hacer un contrato más a largo plazo y seguramente tendremos el inicio de una relación mucho más duradera en el tiempo. Entonces, las auditorías de segunda parte las hacen normalmente los clientes, son solicitadas por ellos. Y las auditorías de tercera parte son las auditorías ya de certificación. Estas auditorías las hacen organismos independientes, organismos que han tenido y que tienen también la competencia para certificar. Y el propósito de estas auditorías principalmente es certificar la conformidad de los requisitos de una norma de gestión, para nuestro caso de ISO 9001. Entonces, esas auditorías no las hace ninguna otra empresa, no las pide el cliente, sino que la hace una casa matriz, un organismo de certificación, y específicamente lo que hace es revisar los requisitos de una norma de gestión para decir si esta empresa cumple o no con los criterios de auditoría. ¿Ya? Entonces hay 3 tipos de auditoría, recuerden, auditoría de primera parte, que es auditoría interna, auditoría de segunda parte hecha por los clientes, y auditoría de tercera parte, que son las auditorías de certificación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Hemos hablado de quiénes actúan en la auditoría. Principalmente actúa el cliente de la auditoría, el auditado, que algunas veces es el mismo, el equipo auditor y el experto. Y también hemos dicho qué principios debe tener la auditoría, ¿ya? Que debe tener, ser independiente, que debe estar basado en la evidencia, que el auditor debería ser ecuánime, debería ser ético, debería también tener un debido cuidado profesional, de tal manera que la auditoría sea un proceso lo más transparente posible, ¿ya? Entonces,
Y hemos terminado ahora diciendo que hay 3 tipos de auditoría. Primera parte, auditoría interna, segunda parte, o la que normalmente es realizada por clientes, y la tercera parte, que es una auditoría de certificación. Me parece que alguien levantó la mano. Gabriel dice, si el cliente es el auditado, ¿no habría auditoría de segunda etapa o sí? Ya, entiendo por la pregunta que tú eres el proveedor, tú eres el productor, y tú como productor vas a ir a auditar a tu cliente. ¿Esa es la auditoría? ¿Esa es la pregunta, Gabriel? Si es que esa es la pregunta, si tú eres el productor y tú vas a auditar a un cliente, también se considera auditoría de segunda parte. Ahora, si el cliente es el auditado, ¿no habría auditoría de segunda etapa o sí? En muchos casos, como te comenté, o como comenté al inicio también, el cliente de la auditoría es también el auditado, pero va a depender mucho de quién hace la auditoría. ¿En qué sentido? Yo soy una organización que he venido por 6 meses trabajando en la implementación de ISO 9001 y yo creo que ya estoy lo suficientemente preparado para certificarme en ISO 9001. Yo, organización, contrato a un organismo de certificación para que me haga una auditoría de tercera parte. Entonces, como la auditoría como fin, como propósito, tiene la certificación y lo hace un organismo independiente, es una auditoría de tercera parte, al margen de que yo lo haya contratado. ¿Ya? Es importante entender ahí que más que de quién solicita la auditoría, es importante quién lo realiza y con qué propósito. Entonces, aquí, esto calza dentro de una auditoría de tercera parte. Ahora, ya vimos entonces algunas partes básicas de auditoría. Y aquí hay 2 documentos importantes cuando hablamos de auditoría, y es el programa de auditoría y el plan de auditoría, que no son lo mismo, que son temas distintos, que son temas diferentes y que cumplen propósitos también diferentes. ¿Qué es el programa de auditoría? Vamos a ver ahora qué es el programa de auditoría. Miren, el programa de auditoría, como vamos a ver aquí, dice es el conjunto de una o más auditorías que se planifican en un periodo de tiempo determinado y que tienen objetivos específicos. En el programa tú vas a tener todas las auditorías de pronto programadas para el espacio de tiempo que tú hayas determinado. Normalmente lo que se hace es que el programa se elabora de forma anual. Y justamente aquí mencionamos que se elabora de forma anual. Normalmente, típicamente, alguien me podría decir, yo quiero hacer un programa de auditoría para 6 meses. ¿Puedo hacerlo? Puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque eso no tiene o no está escrito en ningún lugar. Tú haces un plan, un programa de auditoría para el tiempo que tú consideres necesario. Sin embargo, alineándonos a lo que vamos de pronto a revisar o ver, se sugiere que sea anualmente o que sea un año el espacio de tiempo en el cual programes todas las auditorías. ¿Qué función tiene el programa de auditoría? Ser una calendarización, tener claro en qué momento, en qué espacio de tiempo se va a llevar a cabo cada auditoría. ¿Quién hace o quién elabora este programa de auditoría? Si hablamos de ISO 9001, lo hará el responsable del sistema de gestión de la calidad. ¿Quiénes deben conocerlo? Los que van a ser auditados. ¿Puedes determinar alguna auditoría inopinada? Sí, pero la mayoría de auditorías puestas en un programa son auditorías anunciadas, la mayoría. Por tanto, los auditados tienen que saber cuándo vas a llevar a cabo el proceso de auditoría. ¿Por qué? Porque el auditado está en la obligación de atender el proceso de auditoría. Y de pronto, si él no tiene claro cuándo va a ser la auditoría, quizás se va de vacaciones, o quizás se va de viaje, o se va a una feria, lo que fuera, y no va a haber necesariamente alguien quien atienda la auditoría. ¿En qué momento se debe conocer o cuándo se debe dar a conocer el programa de auditoría? Cuando se planifica. Una vez que tú terminas de planificar y de establecer todo el programa de auditorías, tú sientas a los auditados y le dices, señores, durante este año vamos a tener 20 auditorías y según corresponda van a ser de esta manera. En enero son estas áreas, en febrero estas áreas o estos requisitos,
y vamos de alguna manera diciendo exactamente cuándo es que se van a hacer esas auditorías y en ese momento se da a conocer. No se da a conocer un día antes o 2 días antes de la auditoría, sino que se da a conocer normalmente cuando se termina de hacer el programa de auditoría. Por otro lado, el plan de auditoría ya es un documento que detalla de manera mucho más específica cómo se va a desarrollar una auditoría, ¿ya? Aquí realmente lo que se pone ya es un detalle no tan pormenorizado, pero sí un detalle importante de qué requisitos voy a revisar en el día 1, en el día 2, en el día 3, que quién lo va a revisar, quién lo va a atender también. Y esto es elaborado ya por el auditor o por el equipo auditor. Y también se comparte al auditado, excepto en las auditorías no anunciadas, no se comparte el plan de auditoría hasta el día mismo de la auditoría. Pero para las auditorías anunciadas o programadas, unos días antes, tú tienes que ya haberle enviado al auditado cuál va a ser el plan de auditoría. El plan de auditoría no está escrito en piedra, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pongo, por ejemplo, un plan de auditoría y digo a las 8 voy a revisar tal cosa, a las 9 tal cosa, a las 10 tal cosa, capaz yo hago la programación sin conocer bien la organización. Y puede ser que yo ya he puesto que las entrevistas las voy a hacer, se me ocurre, de 4 a 5 de la tarde. Y la organización trabaja solamente hasta las 4 de la tarde, o la masa de gente trabaja solo hasta las 4 de la tarde. Entonces, por más que yo planifiqué hacer la entrevista de 4 a 5, yo no puedo decir a la gente, quédense para la entrevista. Yo, como auditor, tengo que hacer un cambio en el plan de tal manera que no va a quedar a toda la gente, sino que cambie el tiempo, el momento de las entrevistas, y de pronto con quien sí podría hacer una excepción es con el auditado, o tal vez sintetizo un poco más el programa de tal manera que acabemos todos los días a las 4, porque todos los días salen a esa hora. El plan de auditoría es una guía, pero no es un documento escrito en piedra. Se pueden modificar algunos detalles del plan de auditoría en la reunión de apertura. Eso es lo recomendable. En la reunión de apertura, el auditor está en obligación casi de preguntar al auditado si se considera que debe haber algún cambio o modificación en el plan de auditoría. ¿Quiénes deben conocerlo? Los que van a ser auditados. ¿Cuándo deben conocerlo? Unos días antes de ser auditados. ¿Ya? Entonces, repito nuevamente, el plan de auditoría es un documento que es una guía de cómo se va a realizar la auditoría, pero no está escrito en piedra, pero no es un documento que no pueda cambiarse. Y el auditor tiene casi la obligación de preguntar en el programa o en la reunión de apertura si es que va a haber algún cambio o si es que la organización considera que debe haber algún cambio dentro del plan de auditoría. Entonces, tenemos dos documentos importantes. Por un lado, programa de auditoría y por otro lado, plan de auditoría. El programa, la calendarización de todas las auditorías en un año y el plan de auditoría, ya la programación del desarrollo de una auditoría. Entonces, cuando ya nosotros hemos determinado nuestro programa de auditoría y cuando hemos de alguna manera ya elaborado nuestro plan de auditoría, nosotros vamos ya lo que vendría después es la fase de desarrollo de la auditoría. Y aquí es donde vamos a ver que hay fases para desarrollar la auditoría. La primera fase de la auditoría es la revisión documental. Antes de que el auditor vaya in situ a la organización y antes de que el auditor vaya a revisar el cumplimiento de los requisitos de ISO 9001 en una organización, el auditor tiene que previamente haber revisado los documentos y mínimamente la empresa debe tener conformidad en la mayoría de documentos para que el auditor recomiende la siguiente fase, que es la fase de la auditoría presencial o in situ. ¿Ya? Normalmente, cuando un auditor revisa una casa matriz, revisa la documentación y ve que el auditado no está preparado, le dice al auditado, le recomienda prepararse o le recomienda reconsiderar algunas cosas antes de someterse al proceso de auditoría como tal. En esta revisión documental, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta? Por un lado, la naturaleza de la empresa, la complejidad, el tamaño, y esto básicamente tiene que ver con el contexto de la organización.
El auditor tiene que entender claramente de qué se trata, de qué tipo de organización se está hablando o qué es exactamente lo que va a revisar. En algunos casos, se hace incluso necesario la visita preliminar al sitio para tener una mejor visión respecto de lo que se va a revisar. En algunos casos puntuales, ¿ya? El auditor va de manera preliminar solamente a entender quizás la complejidad, el tamaño o la naturaleza de la empresa. Luego el auditor también tiene que revisar, si estuvieron auditorías previas, tendrá que revisar todos los informes de auditorías anteriores a la auditoría que él va a realizar. ¿Por qué y con qué finalidad? Con la finalidad de entender si quedaron no conformidades en un proceso de auditoría anterior, si se elaboraron los planes de acción para estas no conformidades, si se cerraron las no conformidades, y él va con esta información también para revisar si es que las acciones que propusieron como cierre de alguna no conformidad se mantienen todavía vigentes en la organización. Porque recuerdan ustedes que una no conformidad es una falla sistemática o una no conformidad mayor, o una no conformidad es una falla, es un incumplimiento a un requisito. Entonces, la idea es que ese incumplimiento no vuelva o no sea reincidente en el tiempo, porque si no estaríamos hablando de un grave problema para incluso mejorar o para controlar el sistema de gestión. Por esa razón es importante que el auditor revise los documentos, en este caso los informes de las auditorías previas que pudiera tener el auditado. También el auditor tiene que determinar y revisar cuáles son los objetivos de la auditoría y cuál es el alcance de la auditoría. En varios casos ocurre también que el auditado en la reunión de apertura quiere modificar el alcance. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, siempre que se hable con la casa matriz y que recibas la conformidad de la casa matriz para poder hacerlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, hay, digamos, los días auditor o la cantidad de tiempo necesaria para llevar a cabo una auditoría se determina en función del alcance. Si alguien modifica el alcance e incrementa de pronto procesos, lo más probable es que se requieran más días auditor para llevar a cabo este proceso. Entonces, las organizaciones, o en este caso las casas matriz, tienen que volver a, de alguna manera, revisar y ver qué tanto esfuerzo adicional se va a requerir para llevar a cabo este proceso de auditoría. ¿Qué documentos se revisan normalmente en esta fase previa o en esta fase de revisión documental o fase 1? Se revisan la política del sistema de gestión de calidad, que ya lo hemos visto, que ayer justo vimos unos ejemplos. Bueno, se revisa digamos, una parte de esto. ¿Qué más se revisa? Se revisan todos los documentos que hacen parte del sistema de gestión. También se toman en cuenta la caracterización de los procesos o se va a revisar o de pronto a tratar de entender mejor cómo es que funcionan los procesos. Y aquí es importante cada paso que se va implementando en la norma o como parte de la implementación de la norma ISO 9001, se revisa a nivel documental. Se revisan los planes de calidad o sus equivalentes para que también de manera anticipada conozcamos qué es lo que vamos a revisar. ¿Por qué? Porque el auditor no es un dios, no es un sabelotodo, que llega a una organización y de pronto con ver nada más o con dar una vuelta de pronto de 360 grados, entiende y sabe todo de la organización. Entonces el auditor también tiene que hacer su tarea y tiene que revisar la documentación para entender cuáles son los puntos de control, cómo es que se liberan los productos, cómo es que se hace el control de los productos no conformes, cómo es que se controlan las competencias, etcétera. O sea, el auditor tiene que tener claro qué es lo que va a revisar. Para eso también se revisan procedimientos, se revisan instrucciones, se revisan registros, se revisa cómo se hace, o al menos qué dice el procedimiento de control de documentos, y se revisan, como ya les dije hace un ratito, los resultados de auditorías previas. El auditor, antes de ir a hacer la auditoría, tiene que conocer, no al 100%, pero sí tiene que tener una idea bastante clara de qué es lo que hace la organización y de cómo la organización controla
el sistema de gestión de calidad, cómo lo ha estandarizado, cómo lo ha estructurado, cómo lo ha previsto, de tal manera que él cuando llegue, pues de alguna manera tenga mayor posibilidad de revisar adecuadamente, de tal manera que también pueda determinar si es que existe algún fallo o incumplimiento en el sistema de gestión. Recuerden ustedes que la auditoría no persigue una búsqueda de culpables. Es decir, cuando alguien va a hacer una auditoría y pues, por alguna razón el auditado es alguien que no entiende esto, el auditado se toma personal este tema y piensa que el auditor viene con mala leche o viene de mala fe a querer de pronto cuestionar el trabajo que él está haciendo. Y el auditor en ningún momento va a hacer eso. Ya el auditor en muchos de los casos, casi en la mayoría, no conoce a las personas que va a auditar. De hecho, algunas casas matriz tienen como política que un auditor no puede ir más de 3 años o más de 4 años o más de un tiempo determinado a una misma empresa. ¿Por qué? Porque se van generando lazos de amistad en el tiempo, aunque no lo crean. Porque convives con alguien una semana, que te recogen de pronto del hotel, te llevan a almorzar o te llevan a cenar, que tampoco es que esté mal porque tienes que comer en algún sentido. Y eso a la vez podría ser algún conflicto de intereses en el tiempo, ¿no? Pero repito aquí, es importante que el auditor mantenga los principios de auditoría o los principios que él debe tener como auditor, de tal manera que esto no interfiera con el proceso como tal. Pero sí es importante que el auditor conozca y el auditor tenga claro cómo funciona la organización para encontrar justamente esos lugares en los cuales todavía hay espacio de mejora. El auditor no va a buscar errores para satanizar a los responsables. El auditor va a buscar incumplimiento, bueno, no va a buscar, el auditor va a corroborar si es que los procesos cumplen con los requisitos. Y en esa corroboración, si él encuentra alguna oportunidad de mejora, la va a, luego, casi después de bueno, antes de la ronda de cierre, las va a catalogar y las va a categorizar si son no conformidades mayores, no conformidades menores, observaciones, oportunidades de mejora, como parte justamente del ejercicio de mejora continua. Entonces, una vez que el auditor revisó los documentos, el auditor lo que hace es concluir sobre la documentación. Y la documentación, o lo que el auditor se pregunta es si la documentación es suficiente para coberturar los criterios de auditoría. Y cuando hablamos de criterios de auditoría, estamos hablando, vamos a ver un poquito más adelante de a qué nos referimos. Si es que se van a cumplir los objetivos y si es que la documentación es acorde al alcance de la auditoría, ¿ya? Es importante tener el alcance porque, repito, el esfuerzo que se haga para una auditoría va a estar determinado en función del alcance de esta como tal. Si es que la documentación no es adecuada, si es que no es suficiente, se le informa al auditado para que éste resuelva, corrija, implemente, mejore, y se le dice también que no siga con la siguiente fase hasta que corrija todo lo que se le observó. Hay auditados que dicen, no, 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 yo igual quiero la auditoría. Y bueno, guerra avisada no mata gente, pero en este caso, guerra avisada sí mata gente porque vas y tú ya sabes exactamente si solamente en la documentación hay errores, lo más probable es que cuando vayas a campo encuentres no solamente eso, sino algunos otros más, y eso a veces les cuesta en algún sentido la certificación. Entonces, siempre por favor hay que tener en consideración lo que la casa matriz dice o lo que el auditor también comenta. Una vez que se cerró esta parte, esta fase 1, que es la fase de la revisión documentaria, pasa a la fase 2. La fase 2 es ya la auditoría per se, es la auditoría in situ, es la auditoría en el sitio, que permite hacer una revisión general de todos los requisitos, o casi todos. Entonces, para hacer una auditoría, dijimos hace un rato que elaboramos primero un programa para tener claro en qué momento, en qué espacio de tiempo se lleva a cabo una auditoría. Habemos visto ahora que la primera fase es la revisión de los documentos que van a ser objeto también de la auditoría. Y una vez que ya se revisaron los documentos y el auditor sí recomienda seguir con el siguiente paso, tenemos que hacer ya la auditoría. Y ustedes recordarán que dijimos que para hacer la auditoría
había un documento que se llamaba plan de auditoría, que de alguna manera me permitía organizar la auditoría como tal. Entonces, lo que el auditor debe hacer es justamente elaborar el plan de auditoría. Después de la revisión documental, después que ya recomendó a la organización que siga con el proceso, el auditor tiene que elaborar el plan de auditoría. Y el auditor, en este plan de auditoría, ¿qué debe colocar? Entre otras cosas, ¿ya? Entre otras cosas. El auditor debe colocar los objetivos de la auditoría, es decir, ¿para qué se está haciendo la auditoría? ¿Qué más debe colocar el auditor? Los criterios de auditoría. Y alguien me dirá, ingeniero, ¿qué son criterios de auditoría? Porque otra vez le escucho hablar de criterios de auditoría. Calma, en la siguiente diapositiva yo les explico qué son los criterios de auditoría. Tenemos que determinar el alcance de la auditoría, incluido los sitios que se van a visitar, los procesos que se van a auditar. Repito, eso es importante y esto muchos de los casos no lo hace el auditor específicamente, sino lo hace directamente la casa matriz. También el auditor tiene que decir en qué fechas y en qué lugares se van a hacer la auditoría. Eso tiene que estar detallado en el plan de auditoría. La duración o el tiempo para llevar a cabo una u otra actividad propia de los planes, del plan de auditoría, que de 8 a 9 reviso el capítulo 4, que de 9 a 10 reviso el capítulo 5, que de 11 a 12 voy a tener una reunión con de pronto la gerencia general para evaluar capítulo 5 o capítulo 6. También tengo que decir cuáles van a ser los recursos que se van a requerir para efectos de revisar seguramente algunas áreas críticas propias de la auditoría. Otro tema importante, el plan tiene que indicar el idioma en el cual voy a hacer la auditoría, ¿ya? Hay auditorías que de alguna manera, por más que aquí hablemos español, se hacen en idioma inglés. Entonces, también es importante que se ponga el idioma. También es importante que en el plan se determinen cuáles van a ser aquellos arreglos logísticos en cuanto a traslado, a de pronto instalaciones que requerimos. Algunas personas incluyen también algunos aspectos de confidencialidad, aun cuando esto también se trabaja con las casas matrices, pero también en el plan de auditoría se coloca esta parte. Entonces, un plan en realidad nos ayuda y nos facilita a llevar a cabo una auditoría. Y este plan lo elabora el auditor después de dar la conformidad a la documentación previo a la auditoría in situ. ¿Qué son criterios de auditoría? ¿Ya? Y aquí, nuevamente, tema importante. Los criterios de auditoría son todos los requisitos que se van a usar para comparar el desarrollo de un proceso o las prácticas de una organización. Por ejemplo, para seguir lo que hablaba anteriormente. ¿Un criterio de auditoría puede ser una ley? Sí. Vamos a suponer que la ley es la ley que prohíbe el trabajo de niños. Entonces, yo tengo este criterio de auditoría, que es una ley que ahora no recuerdo el número, pero que en el Perú hay una ley. Y yo cuando vaya al sitio lo que voy a comparar es qué tanto la organización cumple con lo que la ley dice. Esta ley es un criterio de auditoría. Por esa razón que aquí ustedes van a encontrar que una de las fuentes de criterios de auditoría son las normativas legales. Otra fuente de criterios de auditoría es la documentación que yo revisé previamente en el sistema de gestión. Y aquí, importante, imaginemos que tu plan de calidad, ¿ya? Tu PC, tu plan de calidad, dice que tú vas a hacer un análisis de laboratorio, ¿ya? A todos los productos al terminar la segunda etapa X, ¿ya? Pero al terminar la segunda etapa, tú vas a hacerle un análisis de laboratorio. Has establecido tú ese requisito en tu plan de calidad. Cuando el auditor va a revisar, para el auditor tu plan de calidad es una fuente de criterios de auditoría o es un criterio de auditoría. Por tanto, cuando vamos a hacer la revisión in situ, yo pediré
entre otras cosas, los registros o los resultados de todos los análisis de todos los productos. Y alguien me dirá, sí, pero, y a veces ocurre, ¿no? Que los auditados se ponen creativos y dicen, ingeniero, pero eso no es requisito normativo en ningún lugar. Eso no dice ISO, eso no dice el contrato con mi cliente, eso no dice la normativa legal, por tanto, no. ¿Por qué me está pidiendo eso? Porque ocurre a veces que los que de alguna manera responden a la auditoría o los que de alguna manera están ahí con el auditor no conocen a veces exactamente lo que dicen sus documentos, sus propios documentos. Entonces uno le dice, revisa tu plan de calidad y vas a encontrar que en tu plan de calidad tú mismo has puesto que vas a hacer un análisis de laboratorio al culminar la segunda etapa a todos los productos intermedios. ¿Y esto puede generar una no conformidad? Sí, sí puede generar una conformidad. ¿Por qué? Porque tú mismo has puesto esta consideración, tú mismo has puesto este requisito en tu plan de calidad y no puede ser que al tú no ponerlo, tú lo incumplas. Entonces, la documentación del sistema de gestión, ¿se dan cuenta por qué es importante revisarla de forma previa? Porque la documentación del sistema de gestión de calidad también nos da criterios de auditoría. ¿Qué más? El sistema de gestión como tal o la norma de certificación, que en este caso hablamos de ISO 9001, ¿no? También ahí tenemos requisitos, ustedes ya saben cómo identificar los requisitos en la norma, cada vez que antecede la palabra debe a algo, eso es un requisito. Y de esa manera también se revisa o la norma en realidad es un criterio de auditoría. También contratos que pudieran tener con los clientes. Y alguien me dirá, ingeniero, pero esto se revisa cuando vamos a ver ISO 9001. No debería, solamente deberíamos revisar lo que dice ISO. Deberíamos tomar solo ISO como criterio. Recuerden ustedes que ISO menciona que hay que cumplir con la normativa legal vigente, que hay que cumplir con los requisitos del cliente y que hay que cumplir también o hay que tener en consideración la documentación que elabora la propia organización. Por tanto, todos estos son criterios que se pueden usar y que se usan cuando uno va a una organización a hacer una auditoría de certificación para ISO 9001. ¿Ya? Importante. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Quisiera que por favor vayamos claritos. Por favor, escriban en el chat o reaccionen para saber que vamos claros y para saber que estamos entendiendo lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Ya? ¿Me ayudan por favor con eso? O escribiendo en el chat o reaccionando para saber si de pronto estamos claros y si me estoy dejando entender. Gracias, América. Gracias por reaccionar. Muy bien. Entonces, una vez que ya hicimos el plan de auditoría, recuerden, ya hicimos la revisión documentaria, ya hicimos el plan de auditoría, el auditor se prepara para la auditoría. Repito, el auditor tiene que hacer su chamba. El auditor no puede ir a la auditoría así como así. El auditor lo que hace es que tiene que preparar algo. Yo recomiendo siempre tener una lista de verificación. Hacer un checklist, porque ya leíste la documentación, ya sabes un poco cómo funciona el sistema, tienes la norma, conoces la norma, por tanto, prepárate para saber cómo, es más, tienes el plan de auditoría que de alguna manera te ha determinado cuáles van a ser los pasos secuenciales del proceso de auditoría, pero aún así es importante hacer una lista de verificación desde mi punto de vista al menos, para tener una ayuda a memoria allí de qué es lo que hay que revisar y de qué es lo que dice cada uno de los documentos. Porque, repito, el auditor no es que se va a grabar todo lo que dicen los documentos en la mente. El auditor va sacando de los documentos lo que considera más importante de acuerdo a su criterio y es importante que eso lo apunte y lo ponga como una lista de verificación. Eso lo que va a permitir es que uno sea mucho más eficiente cuando hace la revisión y eso va a hacer también que tengas al estar más organizado, tengas un mejor manejo del tiempo y también tengas de alguna manera, una ejecución sistemática de la revisión de los criterios de auditoría. Entonces, aquí la recomendación mía es hagan una lista de verificación antes de ir a la auditoría in situ, en el sitio, teniendo ya entendimiento de todo lo que hemos visto anteriormente, que es la fase de revisión documental y la elaboración del plan de auditoría.
Llegó el día de la auditoría y ¿qué es lo primero que se hace cuando uno está en el día de la auditoría? Tenemos nuestra reunión de apertura. En esta reunión de apertura, si alguno ya participó de un proceso, el auditor lo que hace es que se presenta, en principio dice quién es, en nombre de quién viene a auditar, revisa el plan de auditoría con el auditado, le dice cuál va a ser la forma de comunicarse. Aquí también el auditado puede poner algunas consideraciones. Hay auditados que te dicen, mira, no está permitido tomar fotos, las fotos las tomo yo y te las paso luego a un correo que tú me dispongas. Aquí es donde de alguna manera se hacen convenios para saber cómo se va a desarrollar la auditoría como tal. El auditado también puede hacer preguntas, se presentan los que van a atender la auditoría, y de alguna manera se modifica en algunos casos el plan de auditoría también. Recomendaciones, dice aquí, presentación de participantes, se confirman los objetivos, los criterios y alcance también, el cronograma de la auditoría, cómo es que se van a presentar los reportes, si por correo, si voy a tomar fotos, si me van a alcanzar todo en físico, etcétera. Y también se dice, o el auditor suele decir, cuáles serían las causales por las que la auditoría se podría terminar de forma anticipada. De hecho, hay más de una causal por la que el auditor podría terminar la auditoría de manera anticipada. Va a depender mucho de la casa certificadora. Algunas cuestiones varían de cada certificadora a otra, pero sí es importante que el auditado lo tenga claro. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo X, una intención de soborno de pronto, desde mi punto de vista, tiene que ser una causal para terminar de forma anticipada la auditoría. Una falta de respeto al auditor también, por supuesto. Y así como estas, hay otras más que pueden hacer que la auditoría termine de forma anticipada. Y esto hay que dejárselo claro al auditado. ¿Por qué? Porque si no, luego el auditado dice, no, yo no sabía, ¿y por qué se va a parar o por qué lo otro? Entonces, por favor, eso tiene que quedar claro en la reunión de apertura. La reunión de apertura es clave para que el proceso de auditoría se lleve y se desarrolle de manera correcta. Una vez que se hizo la reunión de apertura y una vez que ya todos están claros respecto de cómo se va a desarrollar la auditoría, en el proceso de auditoría per se, una de las cosas que se hacen para recopilar evidencia de auditoría o para recopilar información son entrevistas. Y aquí hay que tener en cuenta que las entrevistas debieran hacerse en lugares realmente apropiados para llevar a cabo una conversación, pero en muchas organizaciones no se da eso. En muchas organizaciones tienes que entrevistar al costado de la producción o tienes que entrevistar de pronto dentro del proceso como tal, dentro de una sala, dentro de un almacén, dentro, al costado de una maestranza. Y a veces no, hay ciertas cosas que no generan un ambiente adecuado para hacer entrevistas, ¿no? Y hay auditores, muchachos, que a veces por inexperiencia, ya, auditores que de pronto están en las primeras veces, como saben que el tiempo de auditoría es muy corto y como saben que hay que sacar la mayor cantidad de información posible en las entrevistas, están preocupados por preguntar y apabullan a la gente de preguntas y en algunos casos incluso los presionan mucho para obtener respuestas. Y aquí en realidad hay que tener, y con el tiempo seguramente eso se desarrolla, pero hay que tener calma al momento de hacer las preguntas y hay que entender que lo importante no es lo que pregunte el auditado, o el auditor, perdón. Lo importante aquí es lo que el auditado entiende. Si yo hago una pregunta y el auditado no me entiende, me va a responder una cosa por otra si lo presiono. Aquí lo importante es que el auditado me entienda y al entenderme que me pueda dar la información de tal manera que a mí me sirva. No me sirve o no es adecuado que me respondan por responder. Entonces, aquí digamos, un poquito el ciclo virtuoso es que el auditor pregunta, el auditado responde, el auditor pregunta, el auditado responde, y mientras el auditor menos, de alguna manera, hable y más preguntas lance, pero preguntas bien direccionadas y bien entendidas, más información tendrá porque el auditado podrá, por supuesto, abrirse y hablar con normalidad. Es importante que el auditor le recalque al auditado o a los entrevistados que los procesos de entrevista son procesos confidenciales. No está bien que el auditado o el auditor luego vaya
y de pronto a un jefe de calidad o a alguien le diga, oye, mira, ¿sabes qué? La persona tal me dijo tal cosa. Eso no está bien. Las entrevistas son confidenciales y el auditor tiene que mantener esa confidencialidad por la información que le están dando. En las entrevistas, nosotros tenemos que practicar la escucha activa, ¿ya? Y cuando practicamos la escucha activa, es mucho más probable que encontremos hallazgos, que encontremos cosas que nos hagan ruido, cosas que luego tienen que validarse con evidencia. Pero hay casos en los que aún sin mayor evidencia más que la que se tienen en las entrevistas, se toma como válido. ¿En qué sentido? Vuelvo al ejemplo. Yo tengo una muestra, una población muestral de 100 personas. Y de las 100 personas, 98 me dicen y me dan un dato y todas corroboran ese dato. Todas las 98. Por supuesto, mi población muestral es de 100, pero yo los junto de repente en grupos de 5 o los junto en grupos de 10. Pero 98 me dicen, ingeniero, hay niños trabajando aquí. Al margen de que yo no tenga mayor evidencia o en el camino no haya encontrado más evidencia, como tengo un porcentaje importante de todos los entrevistados que aseveran esto, repito aquí, el criterio del auditor es importante, pero yo sí lo tomaría como un hallazgo a tener en cuenta antes del cierre de la auditoría, ¿ya? Y yo sí le diría al auditado, en algún caso, que se sincere porque todos en la entrevista, casi todos, me han dado esta aseveración. Entonces, en la entrevista es importante ir determinando, es más, en las entrevistas el auditor, algunos van apuntando, pero ya con el tiempo vas aprendiendo a que vas de alguna manera sacando ciertos hallazgos de lo que la gente les dice, ¿no? Y aquí hay que tener en consideración que también incluso algunas cosas que preguntes podrían estar dentro de la lista de chequeo o dentro del checklist elaborado para el proceso de auditoría. Cuando hacemos entrevistas, nos vamos a encontrar con muchos tipos de personas, ¿ya? Hay personas que son los payasitos, que todo el rato están haciendo bromas, jiji, jajaja, y que están tratando de desviar la atención o el hilo de la auditoría o de las preguntas para no entregar mucha información, ¿no? Y así como ellos, están también los que discuten, ¿no? Que por qué me preguntas, que yo no sé, que no sé cuánto, que por acá y por allá. Encuentras también personas que están nerviosas, que no saben qué decir, que en ese momento no se acuerdan ni cómo se llaman o en dónde están, etcétera, ¿no? Están los de muy buen carácter, los que son bonachones, o están los que están enojados todo el rato, o aquellos que están buscando asesorías, ¿no? Que tú le preguntas algo y dicen, ¿y cómo entonces tengo que hacerlo? Está bien lo que hago, ojo, tú no puedes adelantar un juicio en una entrevista, pero ¿y cómo hago esto? ¿Y cómo hago lo otro? ¿Y cómo aquí puedo implementar esto? También hay gente que, rápido, que estoy apurado, que tengo que ir a una reunión, que me están esperando en tal lugar, y eso lo vamos a encontrar. Hay distintos tipos de personalidades en una entrevista. Lo que no debe ocurrir nunca es que el auditor pierda el sentido o pierda la hilación de la entrevista. Recuerda que el entrevistador eres tú o es el auditor. Lo que no puede pasar es que tú dejes que el auditado maneje la entrevista o que el entrevistado maneje la entrevista. Tú eres el auditor, tú eres el que tiene la sartén por el mango y tú eres el que tiene que llevar a cabo la entrevista como corresponde. Se hace más sencillo cuando tienes una lista de verificación, un checklist detrás que te va marcando un poco la ruta de qué es lo que debes hacer. Si ya tienes experiencia en esto, ok, dale, sin lista de chequeo, sin lista de verificación o sin checklist, o sin tener notas por ahí de pronto para las preguntas. Pero si no, tenlas, ¿ya? Porque vas a encontrar de todo en las organizaciones. Y es más, en una organización puedes encontrar incluso todos juntos. Hay que tener en cuenta eso. Luego de las entrevistas, hay un proceso importante también que ya una vez que se hace en gabinete, pero se hace con el auditado, que es la revisión documental. En la revisión documental, a pesar de que tú ya revisaste los documentos de forma previa, tú vuelves a revisar los documentos in situ para ver si son conformes o no con los criterios de auditoría.
Y bueno, el énfasis aquí seguramente será revisar registros, revisar evidencia respecto de los procedimientos, respecto de los manuales o respecto de la política. Aquí es importante entender que hay empresas que tienen documentos físicos, hay empresas que tienen documentos virtuales, es válido igual en ambos casos tener la información como mejor convenga, ¿ya? No está bien decir, mira, yo tengo o no acepto la documentación porque todo está online, porque todo está digital. No, válido tenerlo online, válido tenerlo digital. Lo que sí tenemos que revisar es que estén con todas las firmas, que estén con todos los campos llenos, que tengan la información que corresponde tener, etcétera. Pero sí es válido. Ocurre también a veces que te dicen, no lo tengo en esta sede, lo tengo en tal lugar, ¿no? Y hasta cierto punto es válido en la medida que los sistemas integrados de gestión a veces eh, tienen un procedimiento, un documento que valida más de un requisito, ¿ya? Pero sí es importante decir al auditor en la reunión de apertura, o el auditado, perdón, en la reunión de apertura, que la documentación la tenga disponible según el plan que tú has pasado, porque para eso es el plan, para que el auditado también tenga claro qué es lo que debe presentar en qué momento, ¿ya? Porque, y eso lo dejas claro en el momento de la reunión de apertura, y le dices, si es que algo no me lo presentan en el tiempo, capaz tienen hasta mediodía o tienen hasta mañana, pero no soy responsable si no llego a revisar al 100% porque hay una planificación para hacerlo. Y eso el auditado tiene que tenerlo en consideración. Ok, todas estas entrevistas, toda esta revisión documental, lo que hacen es que al auditor le van a dar evidencia de la auditoría. Y al auditor le van a dar evidencia de la auditoría, eh, digamos, evidencia tangible, que sea pertinente a los criterios de la auditoría. El auditor no va a coger de pronto información que no sea relevante para los criterios de auditoría. Hablando de ISO 9001, por ejemplo, a mí no me hace mayor sentido que yo vaya y pregunte, por ejemplo, ¿tienes los informes de investigación de los accidentes de trabajo? Yo no puedo poner o no puedo tomar como evidencia, la empresa no cuenta con informes de investigación de accidentes de trabajo. ¿Por qué? Porque no es relevante para los criterios de la auditoría. Yo tengo que ceñir mi auditoría a los criterios de auditoría y al alcance de la auditoría. ¿Ya? No puedo ir y ya por el hecho de estar haciendo una auditoría tomar cualquier cosa. Yo voy a revisar los criterios de auditoría. ¿Por qué no puedo hacer o no puedo salirme de ahí? Porque el tiempo en realidad es corto en una auditoría y si no optimizo el tiempo, al final puede ser que no termine de revisar el 100% o no termine de revisar o de cumplir con lo que el programa o el plan de auditoría menciona. Entonces sí es importante tener en cuenta esto. Nota, la evidencia de la auditoría sí puede ser cualitativa y también cuantitativa. Las entrevistas, por ejemplo, son un tema cualitativo, pero sí son evidencias de auditoría. ¿Ya? Son válidas, finalmente. Una vez que se tomó toda la evidencia de la auditoría, ya hicimos las entrevistas, ya revisamos toda la documentación, normalmente el equipo auditor se da un tiempo o el auditor se da un tiempo para clasificar todos los hallazgos. Con toda la información que el auditor recopiló en el proceso de auditoría de todos los procesos auditados, el auditor lo que hace es clasificar los hallazgos de auditoría. Y aquí clasificamos de tres formas: no conforme, conforme o oportunidad de mejora. Y dentro de lo no conforme clasificamos como no conformidad mayor y no conformidad menor. ¿Ya? Cuando es conforme, no se pide nada. En el programa, en este caso, perdón, en el informe de auditoría, no se pone mayor detalle de la conformidad. Sí se ponen algunos buenos ejemplos, pero cuando hay una no conformidad o cuando no hay conformidad, es cuando sí se suele redactar la no conformidad y se suele colocar en el informe de auditoría la necesidad de un plan de acción. La clasificación de hallazgos se hace en función de la evidencia recopilada. Repito, tú no puedes decir, voy a poner una no conformidad sin tener hallazgos. De hecho, aquí hay algo importante que yo les quiero decir. Aquí
normalmente nosotros decimos en auditoría que cuando el auditor ríe es cuando hay una no conformidad. ¿Y qué significa que el auditor ría? R es requisito, ¿ya? Requisito. Y incumplimiento. Y E, evidencia. ¿Qué pasa si alguno de estas tres cosas no se cumple o no hay? De pronto tú tienes claro que hay un incumplimiento porque te lo dijeron alguien o tuvo, a ver, presumes que hay un incumplimiento, sabes que esto viene de un requisito, pero no tienes la evidencia. No puedes dejar una no conformidad. Para que haya una no conformidad, sí o sí tienen que cumplirse estos, o tienen que haber estas tres partes. Tiene que haber un requisito, tiene que haber incumplimiento y tiene que haber evidencias al respecto. Si no, no hay no conformidad. Entonces, como para hacerlo fácil y entendible, cuando un auditor ríe, hay una no conformidad. Requisito, incumplimiento, evidencia. Acuérdense de eso siempre, por favor. Una vez que el auditor determinó la clasificación de los hallazgos, el auditor pasa a hacer la reunión de cierre junto con el auditado o con los auditados. En esta reunión de cierre, lo que se hace es dar un resumen de todo lo que se revisó en el proceso de auditoría, se dan los hallazgos de auditoría, se dan a conocer cómo se han clasificado los hallazgos, se pide también la solicitud de acciones correctivas, se establece cuándo van a ser los tiempos para, digamos, levantar las acciones correctivas, ya determinado en algunos casos por los propios sistemas de gestión, y eventualmente al auditado no le gusta cómo a veces describes una no conformidad y el auditado te dice que precises algunas cosas o que cambies algunas cosas. ¿Lo puedes hacer? Lo puedes hacer. Ya eso está en consideración del auditor y eso depende del criterio del auditor. Lo que se comente en la reunión de cierre será lo que también se ponga en el informe de auditoría. No puede ser que se haya dicho una cosa en la reunión de cierre y luego en el informe de auditoría venga otra cosa. De hecho, en muchos casos el informe de auditoría se entrega en el mismo momento, ¿ya? Pero en otros casos se entrega de manera posterior. Justamente lo que viene luego es el informe de auditoría y este informe de auditoría tendrá, por supuesto, toda la, digamos, la evidencia, toda la información del proceso como tal, tendrá las conclusiones, tendrá los hallazgos y ahí también es donde se solicitan las acciones correctivas. Esto queda con el auditado o la casa matriz se lo envía al auditado para que el auditado trabaje en el levantamiento de las no conformidades de ser el paso. El informe de auditoría, repito, tiene que responder al proceso de auditoría y tiene que responder también a lo que se indicó al auditado en la reunión de cierre. No puede pasar, y por favor, no vayan a cometer el error de que hacen un informe de auditoría e incluyen cosas que no le dijeron al auditado en la reunión de cierre, porque el auditado lo va a objetar, el auditado lo va a rechazar y comenzamos ahí un procedimiento un tanto complicado. Es importante que el informe de auditoría esté muy relacionado con, con lo que se dijo en la reunión de cierre. Y ya para ir terminando, ya, esto ya no hace parte, bueno, hace parte todavía de la auditoría, pero es algo importante que hay que tener en cuenta siempre, y es el seguimiento de las no conformidades. Y ISO habla del ciclo de vida de las no conformidades o el ciclo de vida de las acciones correctivas. Cuando se detecta la no conformidad en el proceso de auditoría, clasificas el hallazgo como no conformidad, lo que la organización tiene que hacer es establecer una acción de corrección o acciones de corrección inmediatas. Las acciones de corrección son como tipo paliativos que se hacen normalmente de manera casi inmediata o en el corto plazo y actúan sobre la no conformidad. Pero eso no impide que luego haya un análisis de las causas. Lo hablamos también en una clase anterior. Es importante que se determinen las razones o los motivos o las causas de por qué se generó la no conformidad. Y esto a su vez establezca acciones correctivas.
Antes se hablaba de ACP y decíamos acción correctiva preventiva. Hoy día, ISO 9001 y las ISO actuales ya no mencionan a la acción correctiva, o perdón, a la acción preventiva como un concepto. Antes se decía acción preventiva y acción correctiva. Hoy día son acciones correctivas. ¿Por qué? Porque la norma, en su espíritu más, digamos, esencial, en su condición más intrínseca, es una norma preventiva per se. Entonces, no está bien decir acción preventiva. Las acciones son correctivas en todos los casos, porque la norma como tal ya es preventiva por sí misma. ¿Ya? Lo comento esto porque es importante. Por esa razón ya no van a escuchar a ustedes hablar mucho de acción correctiva preventiva, sino solamente de acción correctiva. Una vez que se establecen las acciones correctivas, se implementan las acciones correctivas, esto se comunica al organismo de certificación, al auditor, para ser más preciso, y el auditor, en muchos de los casos, lo que tiene que hacer es una verificación de la eficacia. En casos puntuales, lo que corresponde es hacer una nueva visita para verificar la eficacia y en otros casos se cierra solamente a nivel de escritorio. Y finalmente, con esto, tú puedes cerrar la no conformidad y decir que ha sido levantada la no conformidad. Pero claro, esto queda como, digamos, información para el siguiente proceso de auditoría. Y esto, a su vez, nos tiene que permitir actualizar nuestros riesgos y oportunidades, que recuerden ustedes, se tienen que determinar en el capítulo 6, en el 6.1, acciones para determinar riesgos y oportunidades. Muchachos, y esto cierra digamos, el ejercicio de entender la norma, implementar la norma y auditar la norma, ¿ya? De mi lado ha sido un gusto y un placer estar con ustedes. Si tienen alguna consulta o alguna duda, pueden hacerla. Ahí pueden escribir en el chat. Si no, si todo estuvo claro, en el chat han dejado también los links tanto para la asistencia como para la evaluación. Y bueno, nuevamente, mi nombre es Agustín Valderrama. Es un gusto para mí participar con ustedes de este seminario y haberlos acompañado en estos 5 módulos de mucho aprendizaje. Y estoy seguro de que en algún momento nos vamos a volver a encontrar para seguir aprendiendo en conjunto. Yo le cedo la palabra al ingeniero Hugo o a quien esté aquí de Levate Perú para que pueda proceder con el cierre. Muy bien, ingeniero. Agustín, muchísimas gracias por su participación. Bueno, sesión a sesión ha demostrado usted pues bastante expertise, mucha intención y también mucha pasión a lo que le pone para enseñar. Creo que eso forma parte también del staff, una de las características y las competencias de nuestros docentes en Elevate Perú. Agradezco su participación, ingeniero Agustín. También a cada uno de ustedes, los presentes en este momento. Estamos cerrando ya, dando por concluida el diploma de especialización profesional en la implementación e auditoría de la norma ISO 9001, que es la gestión de la calidad total en la organización. He compartido en la sala de chat, he compartido pues el enlace de asistencia para que puedan ustedes validar su participación y puedan acceder al paquete de acreditación que Elevate Perú tiene para ustedes. Permítame comentarles también de que estamos justamente prestos en esta promoción solamente hasta el día de hoy, pues para que ustedes puedan acceder no solamente a su paquete de acreditación, pues con los descuentos ya bastante interesantes, unos descuentos bastante interesantes para que puedan ser pues un costo muy asequible para ustedes, una inversión real en la cual pues apuestan por sus competencias y también para poder validar sus capacitaciones y conocimientos adquiridos durante esta presentación y cada sesión en este diploma. Por ahí también he compartido